organizado por la Asociación Gas Licuado y Sedigas, en el que nos van a acompañar portavoces parlamentarios de diferentes partidos políticos, así como representantes del sector energético y de la industria, para analizar el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, una de las medidas con las que el Gobierno pretende aliviar la factura de la luz y que tiene por objeto asumir los costes asociados al régimen retributivo de las renovables, cogeneración y residuos, extrayéndolos del conjunto de cargos del sistema eléctrico y trasladando progresivamente su financiación a las comercializadoras y operadoras de todos los sectores energéticos. La intención de este webinar, como digo, es analizar este impacto y también conocer las propuestas de mejora para mitigar este impacto cuando el fondo sea implementado. Quisiera recordarles, y creo que ya lo han estado viendo ustedes en una diapositiva en sus pantallas, que esta sesión está siendo grabada, que todos los asistentes tendrán muteado y quitada la cámara para que no se les pueda ver y que a partir de cuando empecemos la mesa de debate, cualquiera de ustedes puede hacer cualquier tipo de pregunta o consulta a través del chat que tenemos habilitado. Y antes de presentar a las personas que nos van a acompañar, voy a ceder la palabra a Xavier Martínez, presidente de la Asociación Gas Licuado, que hará una breve intervención para poner en contexto el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Xavier, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Concha. Buenos días a todos, señoras y señores, estimados amigos que habéis decidido conectaros esta mañana con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar que organizamos conjuntamente Sedigas y la Asociación Gas Licuado. Antes de empezar, permitidnos recordar y solidarizarnos con todos los habitantes de la isla de La Palma y en especial con el municipio del Paso, en donde la lava está generando tanta destrucción, dolor y llanto. Y lo decimos así, con estas palabras, porque sabemos que algunos de nuestros asociados, de nuestros amigos de las Islas Canarias, lo están sufriendo muy de cerca en primera persona. Muchos ánimos y fuerza para todos los afectados y en general para todo el pueblo palmero. Nuestro objetivo con esta jornada es generar un espacio de debate abierto y plural sobre una cuestión de absoluta actualidad como es el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Me gustaría en primer lugar agradecer su participación a todos los panelistas que intervendrán a continuación en la mesa de debate. Gracias a ellos, que ofrecerán su punto de vista sobre este fondo, hoy analizaremos el proyecto desde diferentes ángulos con el objetivo de debatir y de encontrar posibles propuestas de mejora. También quiero agradecer a Sedigas su interés y su apoyo en la organización de este webinar. En lo que respecta a nosotros, a la Asociación Gas Licuado, el impulso de esta jornada era prácticamente una obligación. Uno de los objetivos fundacionales de la asociación que presido es poner en valor nuestro producto, el gas licuado, como una solución clave para alcanzar los objetivos climáticos fijados tanto para 2030 como para 2050 en España y en la Unión Europea. Como es ya evidente para todos, vivimos una época marcada por cambios, transiciones, que se suceden de una manera cada vez más acelerada en este mundo post-pandemia, en el entorno digital, en los patrones de consumo, en las relaciones internacionales y obviamente, como no podía ser de otra manera, también en el ámbito energético. Por este motivo, ciudadanos, empresas, representantes políticos, estamos llamados a reflexionar conjuntamente y de manera continua sobre el modelo energético y sobre cómo podemos avanzar hacia los objetivos climáticos que como sociedad nos hemos marcado. Y en este objetivo, la regulación energética, todos sabemos que juega un papel absolutamente clave. Por eso, y más que nunca, se necesita hacerla de una manera pausada, consensuada y pensando a largo plazo. Para nosotros, es crucial que abordemos esta transición no solo con el objetivo de la descarbonización, sino también teniendo especial cuidado en hacerlo de manera justa y ayudando a la inclusión social. Si no hacemos así, creemos que existe el riesgo de caer en un proceso que vaya a distintas velocidades en función de la renta, del territorio en el que vivimos, del tamaño de las empresas, del sector de actividad en el que trabajamos, y esto puede hacer que haya particulares, empresas, autónomos, grandes industrias o pymes que se nos queden por el camino. Por este motivo,
creemos oportuno recordar más que nunca que existen opciones, que existen diferentes sendas de descarbonización, diferentes rutas hacia una economía climáticamente neutra en 2050. En este contexto, cobra especial importancia volver a recordar el principio de neutralidad tecnológica que se reconoce de forma reiterada en la normativa europea y en documentos como el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sin embargo, vemos a veces con preocupación que en numerosos casos, como incluido el proyecto de ley del fondo que nos reúne hoy aquí, se apuesta claramente y una vez más por la electrificación como solución prioritaria para la descarbonización, excluyendo de facto las posibilidades de evolución, desarrollo y competencia de otras opciones energéticas, tanto presentes como futuras, los gases licuados, gas natural, biocombustibles líquidos y gaseosos, hidrógeno, etc. Creemos que descarbonizar no es solo electrificar, y prueba de ello son los numerosos sectores de actividad y tan relevantes como el transporte terrestre pesado, la aviación, acerías, navegación marítima, por poner solo unos ejemplos, que deberán pasar antes por una larga transición a través de productos más respetuosos con el medio ambiente, como el gas natural o el gas licuado. Desde la Asociación Gas Licuado seguimos defendiendo firmemente que para alcanzar los objetivos climáticos que nos hemos marcado necesitaremos del apoyo de todas las fuentes energéticas bajas en carbono y de alta eficiencia. Si, como indica el propio plan, el objetivo es en el año 2030 tener un 42% de renovables sobre el consumo de energía final, ¿qué sentido tiene no apoyar en el 58% restante las energías convencionales con menores emisiones de CO2 y con mayor impacto en la mejora de la calidad del aire? ¿Qué sentido tiene seguir penalizando a los consumidores particulares y empresas de estas energías que son y serán aún la base de nuestro consumo energético probablemente en las próximas 2 décadas? Además, entendemos que se debe tener en especial cuenta la gran diversidad territorial de nuestro país, la situación económica de sus empresas o las posibilidades de sus ciudadanos, considerando para ello elementos como que las infraestructuras físicas de suministro no llegan ni llegarán a todas las áreas de nuestra geografía, que en España hay regiones definidas como ultraperiféricas, con sistemas energéticos aislados como Canarias, con aún una absoluta dependencia de los productos petrolíferos como energía primaria y con un mix de generación eléctrico distinto al peninsular, que existen, como ya he mencionado, actividades que sencillamente no pueden electrificarse, que las necesidades y los mixes de consumo de energía en los hogares y negocios ubicados en las zonas rurales son muy distintos a los de las zonas urbanas, con mucho más peso de los combustibles líquidos y gaseosos, o que en la movilidad urbana la mejora de la calidad del aire es una necesidad más acuciante aún que la descarbonización. Y es en estas realidades, a menudo no suficientemente consideradas, donde estamos convencidos que opciones como los gases licuados son una de las mejores alternativas energéticas disponibles para el consumidor hoy, especialmente si introducimos en la ecuación todos los elementos: facilidad de conversión de equipos, eficiencia, coste de la energía, reducción de emisiones, mejora de la calidad del aire, así como un sector detrás comprometido en la investigación y el desarrollo continuos. Este es el contexto global que creemos no debe perderse de vista a la hora de acometer reformas estructurales en el sistema energético. Reformas como la que plantea la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que está actualmente en fase de tramitación parlamentaria y que hoy nos ha reunido aquí. No es mi intención entrar a analizar los pormenores del proyecto de ley ahora, puesto que a continuación contaremos con una mesa de debate con magníficos invitados que podrán hacerlo y estoy seguro plantearán propuestas concretas que contribuirán a enriquecer la iniciativa. Sin embargo, sí que entiendo que me corresponde ofrecer una valoración general sobre su concepto y cómo está diseñado actualmente. En primer lugar, es importante recordar que hablamos de un fondo que no se ha concebido para responder a las inquietudes actuales y coyunturales sobre el precio de la energía eléctrica. De hecho, el propio texto hace referencia al descenso que experimentaron los precios de la electricidad el año pasado. Cualquier aceleración por este motivo en su implementación tendrá un impacto aún más acentuado en sus efectos colaterales. Creemos que los altos costes de la generación eléctrica que todos sufrimos hoy tienen su origen en situaciones estructurales y de diseño del propio sector eléctrico que este fondo no va a solucionar, simplemente aliviar, y además se abre la puerta a un tipo de solución
que no creemos adecuada por sus efectos colaterales. En segundo lugar, recordar una vez más que el objetivo de este fondo es la financiación de inversiones hechas en el pasado, vinculadas al RECORE y no a la descarbonización presente y futura de la economía. En tercer lugar, el articulado del proyecto de ley carga costes del sector eléctrico sobre el resto de combustibles y lo hace de un modo obviamente inesperado. Así se favorece la rentabilidad de la electricidad, poniendo en riesgo la de los combustibles líquidos y gaseosos. Creemos que cada sector económico debe asumir las cargas y los riesgos asociados a la actividad libremente elegida. Las transferencias de costes entre sectores económicos afectan significativamente los cálculos y los esfuerzos de rentabilidad y competitividad de las empresas que los soportan, además de correr el riesgo de ir contra las reglas del libre mercado o del mercado único europeo. Y esto afecta especialmente al sector del gas licuado, donde además no existe la distinción entre las figuras de distribuidor y comercializador con los distintos modelos de retribución asociados, sino que todo el riesgo empresarial recae conjunto en las empresas que operan en el mercado. Y finalmente, reduce la transparencia, haciendo más difícil para la sociedad en general ser consciente y entender los denominados costes de transición. Nos permitimos sugerir que se valoren con más profundidad y del modo más adecuado posible aspectos tan relevantes para empresas y particulares como la pérdida de competitividad general de numerosas empresas por el incremento de ahora sí todos los costes energéticos, la transferencia de rentas que se produce entre consumidores con mixes de consumo diferentes, con especial impacto en los más vulnerables y en las zonas rurales, la reducción artificial del incentivo del consumidor eléctrico a la mejora de la eficiencia, el potencial impacto en la calidad del aire en las zonas rurales y, en concreto para nuestro sector, la ausencia de garantías de que los costes del fondo serán incluidos en los cálculos de las tarifas reguladas de gases licuados envasados y canalizados, añadiéndose así a los del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que tampoco están considerados. Por este motivo, desde la Asociación Gas Licuado hacemos un llamamiento para revisar en profundidad el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y para ello nuevamente, y como no podía ser de otra manera, nos ponemos a disposición de la Administración y de todas las partes interesadas para trabajar conjuntamente en todos estos aspectos con nuestras propuestas y datos. Entendemos que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico debería haberse enfocado de otra manera, respetando la neutralidad tecnológica y tal vez estableciendo su financiación a cargo de los presupuestos generales del Estado o dentro del marco de una revisión completa de la fiscalidad energética, como ha propuesto la propia CNMC, bajo un principio ampliado de quien contamina paga, que incluya no solo las emisiones de CO2, sino otros elementos como la calidad del aire o la cadena completa de valor, incluyendo, por ejemplo, la gestión de los residuos generados o la presión sobre materias primas escasas. No obstante, una vez que se ha tomado la decisión de establecer este fondo en su estructura actual, creemos que es fundamental trabajar juntos en mitigar los impactos negativos identificados y que he mencionado anteriormente. Y con esta reflexión me gustaría concluir mi intervención esperando que alguna de estas ideas que he compartido quizá puedan ser recogidas y analizadas por nuestros invitados. Estoy convencido de que será una mesa de debate muy enriquecedora en la que conoceremos en detalle esos espacios de mejora para mitigar el impacto de este nuevo fondo sobre los diferentes territorios, la industria y los ciudadanos. Muchas gracias a todos de nuevo por asistir. Bienvenidos. Concha, te devuelvo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Xavier, por tus palabras de inicio de este webinar. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar la mesa de debate presentando a las personas que nos acompañan esta mañana. Tenemos a Germán Renau, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. También está Juan Diego Requena, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. También está con nosotros María Mercedes Garmendia, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Y va también a estar con nosotros Joan Capdevila, portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, pero bueno, nos ha pedido que le disculpemos porque le es imposible asistir en la mañana de hoy. Y también nos acompañan como representantes del sector energético industrial Ángel Bautista, director de Relaciones Internacionales y Coordinación Regulatoria de Repsol, José Luis Gil, director de Regulación de Naturgy,
y Verónica Rivier, presidenta ejecutiva de la Asociación Gas Industrial. Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa de debate. Tenemos más o menos hora y media por delante para tratar un montón de temas que sí que bueno, me gustaría poner sobre la mesa y demás, con lo cual sí que os pediría a todos que bueno, fuerais muy concisos en las respuestas para que todos podáis hablar y para que se pueda tratar el mayor número de temas posibles. Y la verdad es que, como decía Xavier en la intervención, ahora mismo la celebración de este webinar, bueno, pues realmente no puede ser más oportuno, porque pasado miércoles, si no me fallan los cálculos, 22 de septiembre, finalizaba el plazo para que los grupos políticos presentaran sus enmiendas al proyecto de ley y ahora se abre un periodo de debate en sede parlamentaria donde los diferentes grupos, ¿no?, deberán de decidir las enmiendas que mejoren el texto presentado por el Gobierno. Entonces, para comenzar con el tema del debate, a mí me gustaría primeramente formular una pregunta dirigida a todos, que, bueno, en la medida de lo posible seáis muy breves en contestar y luego ya pasamos a abrir un poco el tema. Y la primera pregunta que me gustaría haceros es ¿qué oportunidades y riesgos tiene el fondo de cara a la transición energética? Y si vosotros creéis que se relaciona con alguna futura reforma fiscal verde. Me da igual quién empiece, si queréis empezar, pues no sé, Mercedes, Verónica, como queráis. No olvidaos quitar eso es. Sí, bueno, buenos días a todos. En principio estaba previsto que Idoia Sagastizábal viniera hasta la reunión, pero bueno, me ha pedido que viniera yo misma porque ella no puede asistir. Bien, en cuanto al proyecto de ley que en estos momentos se debate en el Congreso sobre el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, nosotros consideramos que es una medida que no es la definitiva, no es el objetivo final. Para nosotros el objetivo final efectivamente es la reforma fiscal que recoja la máxima de que el que contamina paga. De todas maneras, este proyecto de ley, nuestro grupo sí está de acuerdo que es una medida coyuntural, pero que hay que llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque saca de la factura los cargos de las renovables, cogeneración y residuos, y además la financiación del mismo se reparte entre todos los vectores energéticos, en contra de un poco lo que ha expresado Xavier del gas licuado, ¿verdad? Y lo hace en función de las ventas. Para nosotros corrige un desequilibrio que existe a la hora de repartir para reducir las emisiones y luego podremos avanzar un poco más. Muy bien, pues no sé. Verónica, por ejemplo, si quieres. Yo no te escucho. No sé si nos pasa igual al resto. Muy bajito, muy bajito. Y si no, pues mientras tanto, pues no sé, por ejemplo, Germán, si quieres comentar algo mientras Verónica subsana el problema de audio. Vale. Bueno, preguntabas por los riesgos y las oportunidades que ofrece el Fondo para la Descarbonización, y yo creo que las oportunidades son claras. Ahora mismo el Recore, y en contra también de lo que ha dicho Xavier antes, dice que no financia políticas ambientales presentes o futuras, sino del pasado, pero la realidad es que precisamente el Recore es una política que nos ayudó a llegar a los primeros objetivos de descarbonización y de penetración de renovables que había, que eran los objetivos 20-20-20, y de ahí nacen. La realidad es que naturalmente ofrece una oportunidad muy importante para la descarbonización, en primer lugar porque reparte el esfuerzo de descarbonización entre todos los consumos energéticos, y esto es muy importante porque la descarbonización es un esfuerzo país, no es un esfuerzo del sistema eléctrico, y la realidad es que el sistema eléctrico es en este momento el que más fácil tiene técnicamente contribuir a la descarbonización, pero no por ello es quien debe soportar el coste de la descarbonización. Luego, si queréis, hablaremos de los costes de transición que también ha mencionado anteriormente. Entonces, la oportunidad que ofrece sin duda es el hecho de enviar una señal de precio muy importante, que es
rebajar la factura eléctrica y repartir el coste de las primas a las renovables entre todos los consumos energéticos. Esta es una alternativa. La otra alternativa la ha comentado también María Mercedes, que es, y la has comentado tú también, la fiscalidad verde, el principio de quien contamina paga, que yo creo que tal vez entonces en ese momento, en este debate, sería todavía un poco más difícil de aceptar por parte de los productores y comercializadores de gas, porque sería incluso peor para este sector, porque estaríamos hablando de que si la fiscalidad fuese puramente en base a las emisiones de CO2, probablemente no estaríamos hablando de un reparto en todos los consumos energéticos y habría consumos energéticos exentos. Yo creo que, en efecto, esto es una medida, digamos, transitoria, mientras nos dirigimos hacia una fiscalidad verde pura en la que exista el concepto ya cerrado e indiscutido de quien contamina paga. Yo no continúo, ¿no? Porque así doy tiempo al resto de intervenciones, pero podremos debatir esta cuestión más adelante también. Vale, perfecto. Verónica, a ver si te podemos escuchar ya. ¿Ahora Sí, sí? sí, ahora sí. Ahora Venga. sí, vale. Pequeño Oportunidades y riesgos del fondo. online, que todavía los millennials, boomers como nos llamen, pues yo la tecnología he tenido que pedir aquí ayuda. Yo quería comentar que del consumo de gas se habla mucho siempre para generación de electricidad, etcétera, pero es que el 60% del consumo de gas en España está realizado por la industria. Estamos hablando de industria química, petroquímica, cerámica, vidrio, alimentación, siderurgia, pasta, papel, carbón, transformados metálicos, etcétera. Múltiples sectores industriales de toda España. Cuando pasan costes del recore de políticas pasadas de electricidad a gas, simplemente hay un trasvase de costes. No fomenta la electrificación, no fomenta la descarbonización. Consideramos que el fondo únicamente reporte costes desigualmente de un sector a otro y la industria queda igual, no, peor. Y parto de la base que se habla de compensaciones para la industria, pero ya lo ha dicho claramente el Consejo de Estado que estas compensaciones son contrarias al marco legal europeo, que el gas no puede recibir compensaciones de este tipo porque pueden ser consideradas ayudas de Estado, con lo que en un momento en el que hay que hacer industria y impulsar a la reindustrialización española, el fondo lo que hace es lo contrario. Dispersa costes de un sector a otro sin oportunidad de descarbonizarnos. Ahí ya no entro en si electrificación, etcétera, es descarbonizarte. La industria gasista está trabajando duramente en proyectos para poder encontrar una alternativa más verde al gas, ya sea hidrógeno verde, biogás, biometano o combustibles de transición hacia otros temas. Pero a día de hoy la industria que he comentado de química, cerámica, papelera, etcétera, no tiene combustible alternativo para las necesidades de calor que tienen. Entonces, el que te impongan a 5 años vista, 5, un fondo que no va a servir para impulsar la descarbonización del gas, consideramos que es perjudicial y más en un momento tan crítico en la que se está iniciando un problema económico gordo en España. Pasamos de una crisis sanitaria a una crisis económica, con lo que hay que conjugar, yo creo que ahora, crisis económica y crisis climática. Muy bien, Y ya está. Muchas gracias. Verónica. Perfecto, pues le doy la palabra a Ángel, si le parece bien. Ángel, oportunidades y riesgos del fondo. Gracias. Lo primero, muchas gracias por la invitación a participar en la asociación de GLP, a Sedigas y a ti. Bueno, yo creo que oportunidades le veo pocas y le veo muchísimos riesgos. Yo creo que el primer tema este es un artefacto regulatorio meramente redistributivo y por tanto habrá que analizar los efectos de esa redistribución, que yo creo que el proyecto de ley, el análisis de impacto es claramente insuficiente, por eso nos hemos tenido que ocupar muchos de hacer nuestros propios análisis respecto a los verdaderos impactos, tanto desde el punto de vista de cómo afecta a la industria como desde el punto de vista territorial, ¿no? Lo primero es, dice, oiga,
es que el sector eléctrico, pero vamos a aclarar una cosa, es decir, Euroelectric dice ya que el 40% de la economía no se podrá electrificar para 2050, con lo cual todas las tecnologías tienen que hacer un esfuerzo de electrificación. Y resulta que unas tecnologías tienen que pagar el esfuerzo de descarbonización de otras, pero las otras no pagan las del resto de tecnologías que se pueden descarbonizar y no son electrificables. Eso es meramente, no voy a decir que casi confiscatorio, pero diría que no es adecuado. Esto afecta de forma muy relevante a una parte de España que nos preocupa mucho a todos, que es la España, digamos, interior, más fría, con un reto demográfico importante, pero sobre todo afecta muchísimo a la industria, lo ha dicho Verónica, la industria que compite internacionalmente. Oiga usted, es que a nosotros en mi industria, el GLP, los productos petrolíferos, que cada vez que también pueden ser renovables, es decir, las renovables no solo están en la parte eléctrica, que por supuesto son una gran parte de la solución. Este es un sistema abierto donde si mañana a mí me perjudican por mis costes en la competitividad, vendrán productos de fuera con una huella de carbono muchísimo mayor que la que tenemos, la que produce la muy eficiente industria española, y estaremos perjudicando el objetivo de la descarbonización con esta medida. Es decir, vendrán productos a España con mucha mayor huella de carbono en vez de producirlos con empleo, tecnología e industria española en nuestro propio país de una forma muchísimo más eficiente, ¿no? Y desde ese punto de vista, como lo ha dicho Verónica, todo lo que pretende de moderar el impacto en la industria, el proyecto de ley, pues yo creo que está muy mal diseñado, porque como ha dicho Verónica, las compensaciones tienen un riesgo tremendo de ser consideradas ayudas de Estado por la Unión Europea y que no funcionen, con lo cual habría que ir por el lado clarísimamente de las exenciones, como por cierto se alude en el proyecto de ley a Francia, que es como se ha hecho en Francia, con un impuesto, por cierto, y no con un instrumento parafiscal. Pero en todo caso, encima, claro, como esto es un juego de suma cero, pues al que le den una exención luego perjudicas a otro. Con lo cual, yo creo que hay que analizar muy bien los efectos redistributivos que tiene este Real Decreto, porque a mucha gente vulnerable que consume GLP, a mucha empresa pequeña en usos no electrificables que consume GLP, que consume gas natural, claro, y dices, oiga, hay que descarbonizar la industria. Hombre, esperemos que primero no muera porque sus competidores internacionales sean más competitivos por diferencias regulatorias entre los diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, le veo francamente muchísimos problemas y en el proceso parlamentario esperemos que se mejore mucho este proyecto de ley. Y dentro de ello, por supuesto, que igual en el tratamiento del GLP a otro tipo de productos y tecnologías que no está bien recogido, como ha señalado, yo creo que Xavier en su intervención. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Ángel. José Luis, te doy la palabra. Buenos días, que estaba quitando no sigue siendo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿No? Preguntabas por las oportunidades y riesgos, ¿no? A ver, oportunidades yo lo suelo manejar en quién gana y quién pierde con esto, ¿vale? Quien está claro que no gana es el consumidor. El consumidor va a pagar lo mismo. Lo que pasa es que tal vez unos paguen algo menos y otros paguen más, ¿vale? ¿Quién puede ganar? Pues únicamente aquellas empresas con interés exclusivo eléctrico, desde fabricantes de equipos a toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque estás abaratando un combustible encareciendo el resto. Se habla de fiscalidad energética, se habla de objetivo energético, se habla de CO2, pero sin embargo el fondo no incluye al carbón, por ejemplo, dentro de los que deben pagar el fondo, o al coque, que tienen muchísima más emisiones que cualquier otro tipo de energía. Aparece una doble imposición, sobre todo para algunos consumidores. Si tú pagas por los derechos de CO2 y los derechos de CO2 se deberían diseñar y están diseñados para soportar el sobrecoste de las renovables, no tiene sentido que pagues el CO2 y además tengas que pagar por otra parte, con lo cual se aparece una doble imposición clara. Y con riesgos, pues me vais a permitir citar el informe del Consejo de Estado del propio fondo. Y lo voy a leer para que sea literal, ¿no? ¿Qué dice el Consejo de Estado? Que el fondo afectará de manera muy relevante a los consumidores domésticos y a la competitividad industrial y que el análisis de impacto es insuficiente. Recordad que este fondo se publicó como borrador allá por Navidades, hacia el 20 y tantos de diciembre,
Nuestros comentarios fueron tremendamente urgentes, no allá del 10 de enero, y es un fondo que lleva 7 meses, 8 meses, pero sin embargo el debate público fue muy acotado a periodo casi vacacional, ¿no? Y yo creo que ahí el Consejo de Estado lo dice claramente. El análisis de impactos es claramente insuficiente. Gracias. Gracias, José Luis. Juan Diego, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Concha. Bueno, a nadie se le escapa que desde el Grupo Popular hemos sido especialmente críticos con la concepción de este fondo. No entramos a valorar si hay cómo, o sea, no entramos a valorar la necesidad o no del fondo, pero sí a su redacción actual, ¿no? Y somos críticos por varios motivos. Primero, porque estamos viviendo una situación económica que, como bien se ha dicho ya antes, y Xavier lo ha dicho, bueno, pues este fondo no corrige ninguna situación coyuntural ni económica, sino que más bien pues, se hace una equidistribución. Nosotros somos críticos, primero porque España, hemos conocido recientemente, por ejemplo, que nuestra recuperación va a ser un poco más lenta. Estamos viendo cómo nos estamos separando de un poco de la convergencia europea en cuanto a niveles económicos y de productividad, de crecimiento del PIB, de recuperación de la crisis post-COVID. Y estamos viendo también que no podemos perder la oportunidad de algo tan importante como son los consumos energéticos, converger y avanzar en una misma dirección. Por eso la primera cuestión que nosotros hemos planteado es que vamos a suspender la aplicación de este fondo y vamos a esperar a que se transponga la Directiva Europea de Fiscalidad Energética y, oye, vayamos de la mano en algo tan importante como es la descarbonización de la economía, porque si leemos este fondo, y es por lo que también somos especialmente críticos, es que el fondo desde su primer artículo ya viene distorsionado, porque dice que se crea el fondo para la financiación del fomento de las energías renovables. No, señor, el fondo no se crea para fomentar nada, se crea exclusivamente para pagar unos costes que están en la factura y que los paguen otros sectores. Por tanto, si tenemos eso claro, ya dejamos que desde el artículo 1 empiece el fondo con su redacción distorsionada, pues lógicamente no lo podemos compartir. Pero luego además nosotros para un poco haciendo el ejercicio de análisis en un fondo que tiene apenas 12 artículos, nosotros hemos presentado más de 20 enmiendas porque no hemos ido a los sectores damnificados. Y principalmente, José Luis lo ha dicho anteriormente, sí es verdad que se puede beneficiar un determinado sector, pero hay un gran perjudicado. Son los consumidores que van a pagar exactamente lo mismo, pero además los consumidores a dos velocidades, porque por un lado hemos identificado que habrá unos consumidores que son los de la España rural, los de la España de interior, aquellos que tienen menos grado de electrificación de su economía, simplemente por una cuestión de estructura operativa, de infraestructura, de consumo, de cultura de consumo, pero también están muy afectados pues aquellos sectores económicos de la industria, de manufactureros, que no se pueden electrificar. Por tanto, si nosotros nos fijamos en quién está perjudicado, pues también queremos centrar un poco nuestra crítica y nuestro rechazo al fondo en su concepción actual, pues a aquellos sectores que no se les da posibilidad de ningún tipo, ¿no? Yo estoy hablando de la agricultura, una gran damnificada, estoy hablando al sector manufacturero, estoy hablando al sector industrial que precisa de combustible, que hoy por hoy la electrificación no le es suficiente y van a haber aumentado sus costes, ¿no? Estamos hablando pues, de aquellas empresas que tienen o están en riesgo de fuga de carbono. Y todo esto lo hacemos porque, o todo esto lo creemos que es así porque tiene una razón, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones y a nadie se lo voy a esconder. La concepción de estos fondos, que a veces se hacen de manera rápida, se hacen de manera coyuntural y acelerada, son meros parches que se podían decir que no está calibrada absolutamente cuáles son los impactos que va a tener, porque de hecho no conocemos ni el impacto sectorial ni el impacto económico que pueda tener el fondo, un análisis riguroso. Y se hace más desde una concepción ideológica y sectaria, y yo lo he dicho siempre, al servicio de la descarbonización de la economía o la electrificación de la economía, que no tienen por qué ser lo mismo, y al servicio de unos objetivos ambientales en los cuales el gobierno es meridianamente claro y con una precisión casi quirúrgica. Pero luego sí es verdad que huyen de algo de lo que nosotros siempre hemos abogado porque deberían de respetarse, y es la neutralidad tecnológica, es la mejor relación coste-eficiencia. Y eso, desde la ley más importante que tenemos, que es la Ley de Cambio Climático, que no solamente no está incluido en la Ley de Cambio Climático, sino que el gobierno adrede y aposta, o por lo menos muy conscientemente, y a petición de todos los grupos prácticamente, que dentro de la Ley de Cambio Climático los objetivos se tenían que construir y conseguir en base a criterios
de neutralidad tecnológica, es decir, que sea el consumidor, la ciencia y la técnica las que mejor nos provean de soluciones técnicas para conseguir los objetivos de descarbonización. Eso no está en la Ley de Cambio Climático, igual que tampoco está el principio de la mejor relación coste-eficiencia. Por tanto, vamos a tener una descarbonización a distintas velocidades, en las que hay primados algunos sectores económicos de nuestra economía o unos pequeños sectores económicos de nuestra economía, pero hay perjudicados otros muchos que además no se hace en la mejor relación coste-eficiencia, no hay un análisis de impacto claro de lo que nos pueda costar esto, de lo que se pueda llevar por delante, y hay que decirlo, ponemos en peligro y en riesgo pues algunos sectores, algunas actividades y algunos territorios, porque también genera discriminación entre territorios este fondo. Y además no se hace al mejor coste ni con la mejor eficiencia. Por eso, de partida, esos son principalmente, ¿no?, los motivos y los riesgos que nosotros vemos dentro del fondo y las oportunidades, si tuviésemos que valorarlas de alguna manera, bueno, pues podríamos decir que quizás es verdad que baje un poquito la factura de la luz a costa de que suban el resto de costes de otros sistemas eléctricos y sobre todo en aquellos sectores, reitero, que hoy por hoy es imposible la electrificación. Por tanto, el consumidor no tiene ningún tipo de oportunidad, la industria que consume vectores energéticos que no pueden ser electrificados no tiene ningún tipo de oportunidad y sin riesgo, y en definitiva, si uno analiza bien a quién está dirigido, quién son los sujetos obligados y sobre todo, pues quién va a pagar el fondo y cómo lo va a pagar, pues lógicamente vemos muchos más riesgos que realmente las oportunidades, ¿no? Al margen de entrar, al margen de entrar a valorar cómo debería de financiarse el fondo, cómo debería de financiarse el RECORE, ¿no?, que yo creo que vamos en el consenso de lo que dice Europa y también de lo que dice, pues, desde el Comité de Expertos, el Consejo de Estado, incluso la propia CNMC, que principal y fundamentalmente los costes del pasado, de esa inversión que hemos hecho como país en mejorar nuestra tecnología, en mejorar y avanzar hacia nuestra descarbonización, en mejorar nuestro conocimiento en la producción de energías renovables, como era la financiación o como tiene que ser la financiación de RECORE, se haga con un concurso compartido de todos los españoles, porque ha sido una apuesta como país. Por tanto, parece lo lógico que si queremos abaratar la factura de la luz o bajar o quitar costes al recibo de la luz, que es la pretensión última que tiene el gobierno, si lo hacemos para financiar aquello del pasado, aquellos sectores del pasado que han aportado conocimiento, tecnología, como digo, y desarrollo a nuestro país, pues lo hagamos capitalizándolo entre todos los españoles a través de los presupuestos generales del Estado, que creo que es lo más justo y lo que menos damnifica, porque si no se está generando un agravio comparativo, y es que unos sectores van a financiar a su competición y a esos sectores que financian a sus competidores nadie le ayuda a la descarbonización, y creemos que es injusto como país, ¿no?, y como funcionamiento de nuestra economía. Muy bien, Juan Diego, pues muchísimas gracias. La verdad es que cada uno en vuestras intervenciones estáis sacando y poniendo sobre la mesa una serie de temas que sí que en los que me gustaría profundizar. Pero me gustaría volver a hacer una pregunta también un poco genérica, que quizá está más dirigida a los portavoces parlamentarios, pero de la que también pueden participar el resto de ponentes, que es si consideráis que la creación del fondo es la solución a la escalada de los precios de la energía eléctrica. Realmente uno de los objetivos de la creación es precisamente ese, y además, como vosotros estáis metidos en todas estas historias de parlamentarias y demás, lo que sí me gustaría saber es el tiempo que estimáis en los que la ley va a ser aprobada por las Cortes, porque ahora hay un proceso, esto lleva ya un retraso, y me gustaría saber un poco qué fecha barajáis, si es que barajáis alguna. Por ejemplo, Germán, si quieres empezar, luego Mercedes. Sí, bueno, empiezo por el final. Los tiempos parlamentarios, nuestra intención es que sea la mayor brevedad posible. Tal y como os he dicho, esto ya lleva retraso. El plazo de enmiendas ha finalizado. Hay enmiendas, pero son muchas menos que las que nos encontramos, por ejemplo, en la ley de residuos, en la misma comisión, o las que tuvimos en la ley de cambio climático, con lo cual yo creo que el tiempo de debate en la ponencia no será tan largo. Probablemente estemos hablando de que pueda salir adelante el próximo mes. No sé, habrá que ver los tiempos que realmente se manejan. Y aparte, bueno, perdona, me habías preguntado
también. Y si creéis todos que la creación del fondo verdaderamente es la solución. Correcto. La creación del fondo no es la solución al problema actual de los precios eléctricos, porque el fondo no nace a raíz de los precios actuales de la electricidad, ni muchísimo menos. El fondo está en funcionamiento antes, esto viene de hace más tiempo y es una medida estructural, no es una medida coyuntural por los precios actuales de la electricidad. Evidentemente, la intención del fondo, ya lo he dicho antes, es el reparto de los costes de una apuesta país por la descarbonización entre todos los consumos energéticos. Yo no comparto el hecho de que haya unas tecnologías que estén financiando la descarbonización de otras. Yo creo que la descarbonización no es una cuestión de competencia entre tecnologías, es un esfuerzo común y en ningún sitio, ni la ley de cambio climático, ni en los paquetes y directivas de la Unión Europea se dice cuánto debe descarbonizar cada sector, dice cuánto debe descarbonizar cada país y cuánto debe reducir sus emisiones. El esfuerzo es conjunto y la financiación debe ser también conjunta. Y en este sentido yo entiendo perfectamente lo que ha dicho Verónica al principio de su intervención, y es que el consumo de gas, por ejemplo, el mayor consumo de gas se produce en la industria, no es para generar electricidad. Nadie, yo creo que no he dicho en ningún momento, he hablado del gas para la generación de electricidad. Hay consumos de energía que no son descarbonizables, no son electrificables, y eso lo entendemos todos perfectamente, y la cuestión es que el neto deberá ser cero en 2050, ese es el objetivo que tenemos, y tenemos unos objetivos intermedios en 2030. Y dado que tenemos esos objetivos y sabemos que hay usos que no van a ser fácilmente descarbonizables y que hay usos industriales en los que no se va a poder sustituir al gas natural en un breve, corto o incluso medio plazo de tiempo, el esfuerzo de la electrificación es precisamente para compensar que esos usos no van a poder ser eliminados, y eso lo entendemos perfectamente. La cuestión está en que el esfuerzo de electrificación, porque también es cierto, y lo ha dicho Xavier al principio, descarbonización no es igual a electrificación, pero la electrificación de cuantos mayores sectores posibles se puede hacer sí es imprescindible para la descarbonización, y ese esfuerzo va a tener que ser compartido, y compartido entre todos los usos de la energía y todas las tecnologías. Y yo creo que, retomando lo de la neutralidad tecnológica, que creo que lo han dicho varios de los intervinientes anteriores, no hay más neutralidad tecnológica que todos los consumos energéticos contribuyan por igual al esfuerzo de descarbonización, aunque sean solamente unos usos energéticos y unas tecnologías los que puedan realizar los cambios técnicos en la actualidad para apoyar esa descarbonización. Muy bien, María Mercedes. ¿El fondo es la solución a la escalada de los precios de la energía eléctrica? Pues no, ya lo he dicho antes, que no es la solución. Para nosotros esto es una medida coyuntural, es una medida que sirve para aliviar la factura de la electricidad y avanzar en el proceso de transición ecológica sostenible, ¿no?, para nuestro grupo. Pero hay controversias, efectivamente, que suscita este fondo. Efectivamente, ya se ha dicho que los costes van a hacer que repercutan en otras energías, porque suben también el gas y el petróleo, y entonces va a repercutir, eso está claro. Pero la transición ecológica efectivamente tiene unos costes que debemos asumir entre la sociedad y los sectores económicos e industriales. Y si en el camino nos encontramos que se derivan pérdidas de renta para aquellos colectivos más vulnerables y para sectores cuyos procesos de descarbonización pues sean bastante más complejos, tendremos entre todos que buscar más y mejores compensaciones y acompañarles también a realizar esas nuevas inversiones. Porque si no lo hacemos, desde luego difícilmente vamos a poder involucrar a la sociedad en todo este proceso. Tenemos una oportunidad enorme que puede favorecerse también con los fondos europeos. Entendemos que en todas estas cuestiones hay peros, pero supongo que serán objeto de debate en el Congreso y posteriormente en el Senado. Es cierto que las medidas que se van adoptando, como vuelvo a decir, para nosotros son coyunturales, y es por eso, porque hay que tratar de abordar esa reforma fiscal e ir mucho más allá, porque, como digo, las medidas coyunturales, y lo que hay que hacer es desarrollar un nuevo mercado. Para nosotros esa es la medida estructural, desarrollar un nuevo mercado. Siempre lo decimos, de generación distribuida y de redes de interconexión entre consumidores. Ahí está el esfuerzo, que es muy complicado. Gracias. Juan Diego.
Bueno, con respecto al tiempo de tramitación, bueno, Germán, está bien, depende también, es verdad, de la velocidad que le impriman los grupos que sustentan al gobierno a la propia comisión, y también dependerá un poco de la voluntad que tengan de dialogar y de mejorar el fondo, por lo menos en cuanto a limitar los impactos que va a tener con los sectores más afectados a través de exenciones o a través bueno, de las modificaciones pertinentes que pueda tener el fondo, pero vamos, el tiempo el que maneja lo tienen que imprimir prácticamente, y son los grupos que se sustentan al gobierno. En cuanto al fondo, ¿es la solución? Lógicamente no es la solución, es una medida coyuntural y no es la solución para detener la escalada de precios, porque no hace nada para detener la escalada de precios. Este fondo financia exclusivamente con recursos que vendrán desde el combustible gas y el combustible derivado del petróleo, financian el pago de las energías renovables, aquel pago o aquella retribución específica que es de las plantas que se instalaron en la década en la época de Zapatero. Esto es lo que hace el fondo no hace otra cosa. Pero sí es cierto, y como contrapunto a esto, que no va a ayudar a detener la escalada de precios en el sector de la electricidad, pero sí va a ayudar a la escalada de precios del gasoil y gasolina del transporte por carretera. Estamos viendo como ya subió un 16, un 18% aproximadamente en lo que va de año, y este fondo va a añadir 7,5 céntimos más los combustibles por carretera. Sí va a ayudar a la subida del precio, pues a los costes que tenga la agricultura principalmente, a la calefacción en la España rural, que no tiene la posibilidad de electrificación, a aquellas familias más vulnerables que quizás se dejan calentar con la bombona de butano, con el GLP regulado, y que también va a haber subida o sus precios, y que simplemente no pueden comprarse una bomba de calor porque son familias vulnerables y sus recursos son bastante más escasos. Este fondo sí que va a ayudar a la subida de los costes que tiene la industria, y quiero pensar en la cerámica, quiero pensar aquella industria que necesita, por ejemplo, una gran cantidad de calor para sus procesos industriales. Y estoy hablando también de la industria agroalimentaria y de la cogeneración, porque es cierto que esto resulta paradójico, y si no es para electrificar la economía como único medio para la descarbonización, cuando uno ve por qué los consumos de gas en la cogeneración están exentos del pago al fondo en la parte que se dedica a la generación de electricidad, pero aquellas que se dedican a la producción de calor, que es lo que realmente necesitan las industrias, esas sí que van a tener que contribuir al fondo. Oiga, la cogeneración es un sistema que creo que es muy óptimo, además muy importante para la industria, y las industrias que utilizan cogeneración están repartidas a lo ancho y largo de todo nuestro país, y son tan importantes para el Producto Interior Bruto de nuestro país, que la cogeneración es: yo necesito calor para mis procesos industriales, y con el calor residual que me genera, pues la producción de vapor de agua, el calentamiento, lo que sea, con eso derivo y produzco energía eléctrica, o compro más gas para producir energía eléctrica. Pero esa es la esencia de la cogeneración. Bueno, pues este fondo dice que se va a pagar por aquello que es imprescindible para tu proceso industrial, para tu proceso de fabricación, manufacturero, que es el calor, y aquel que es tu producto residual, que es la generación de electricidad, ese está exento de pago al fondo. Por tanto, esas graves distorsiones que se generan, esas discriminaciones que no, bueno, y además el fondo no ofrece una solución para la descarbonización de la parte calórica, no ofrece una solución para la descarbonización del sector que aporta ese calor y que tiene que necesariamente, bueno, pues quemar, ¿no?, el gas industrial, o sea, el gas natural, o tiene que cualquier otro derivado del petróleo. ¿Por qué no apostamos también por las soluciones a la descarbonización de este importante sector para la consecución conjunta de los objetivos, ¿no? Y eso es lo que, bajo nuestro juicio, el fondo no va a ayudar a la frenada del crecimiento de los precios de la luz, pero sí va a ayudar a la subida de otros consumos energéticos muy importantes. Yo no sé si Verónica, Ángel o José Luis quiere hacer algún comentario a las respuestas que están dando los compañeros de mesa. Yo, por mi parte, si os parece, tengo algún comentario. ¿Vale? Perfecto. A ver, la escalada de precios de electricidad puede ser consecuencia de la estructura de generación. Entonces, el fondo ayuda a la electrificación, pero una electrificación acelerada, sin tener preparado la estructura de generación del parque, lo que puede hacer es incrementar la demanda eléctrica y, por lo tanto, hacer que los precios eléctricos suban. O sea, hay que tener en cuenta que si tú mañana electrificases toda la economía, generarías un desequilibrio oferta-demanda. Con lo cual, si quieres electrificar, perfecto, pero lo primero que hay que hacer es que si la demanda incrementa, que incremente también la oferta, ¿vale? Y luego se está hablando de que todo es igual. Yo, una reflexión, el comité de expertos recomendó una reforma energética en primera instancia. Lo que nunca recomendó fue que
un fondo con una tasa común para todas las energías. Estamos hablando de 6-7 euros megavatio. Entonces, esos 6 euros megavatio sobre una factura industrial de 24 euros supone un 25% de subida. Esos 6 euros megavatios sobre una factura doméstica eléctrica de 240 supone un 2,5%. ¿Vale? Y un ejemplo para que veáis el desequilibrio. Una familia que utilice una botella de butano, podemos decir que es casi lo más sencillo para cocinar y para calentar agua, incrementa el valor de la botella de butano, el fondo, en 1,5 euros. Sin embargo, una familia que lo utilizase con vitrocerámica y tuviese un calentador eléctrico, el fondo le puede hacer reducir el equivalente en 3,5 euros. Entonces, creo que la reflexión importante es ver los impactos realmente que tiene. Y probablemente una reforma fiscal sí tendría un análisis mucho más consensuado, mucho más amplio y con mucha mayor tranquilidad. Gracias. Yo quisiera abundar un poco en un par de comentarios. Yo creo que esto no soluciona el problema de la factura eléctrica, evidentemente algo lo reducirá y genera, sin embargo, nuevos problemas. Le genera problemas a ese consumidor, luego al vulnerable le genera muchos problemas y desde luego le genera muchos problemas al de a la España rural y el de la España interior, donde los usos, donde electrificarse no es una opción ahora mismo y desde luego y menos a un coste razonable. Estoy hablando de Soria, de Castilla y León, de Navarra y de muchos otros sitios. Vamos, os enseño un mapa. En rojo está quien está perjudicado. A ver si logro colocarlo ahí. Ups. Y en amarillo está quien se beneficia. Y no logro colocarlo, pero bueno. Vamos a ver, esto no fomenta ni una sola renovable más en el país, ni una sola. Y sin embargo, como dijo alguno, pone un clavo más en el ataúd de la industria. La industria que nos sacó de la anterior crisis y de la que tanto hablamos de reindustrializar el país. Es decir, estamos hablando de reindustrializar el país en un momento económico muy complejo. Estamos hablando de una industria que genera empleos fuera de las zonas urbanas, que genera empleo de calidad fuera de esas zonas urbanas. Una industria que logró sacarnos de la anterior crisis a base de exportar con un esfuerzo de competitividad terrible. Y ahora lo que hacemos es perjudicar esa competitividad. Es decir, esto es un artefacto que efectivamente tiene efectos redistributivos, pero lógicamente lo que perjudicamos, en mi opinión, es la capacidad del país de que la recuperación económica sea lo más sana posible y sea lo más fuerte posible. A cambio de, oye, a los urbanitas y a los que vivan en zonas templadas, reducirles algo el recibo de la luz. Claro que hay alguien beneficiado y alguien perjudicado, pero no sé si la coyuntura en la cual se aprueba este fondo es la adecuada para el fin de la descarbonización que dice perseguir. Porque esto no, repito, no fomenta ni una sola instalación renovable más y a cambio creo que los efectos perniciosos, no, el trade-off, el intercambio entre los efectos perniciosos y los positivos del fondo creo que no están equilibrados y por tanto creo que es una coyuntura muy, muy mala. Y volvemos al tema anterior, si estamos compitiendo en Europa, estamos compitiendo internacionalmente, oiga, esperemos a la directiva digamos, a la directiva que va a modificarse de fiscalidad energética europea, que marcará un marco para todos, para que el campo de juego de la industria internacional sea el mismo, pero ahora no nos pongan aún más problemas con un sector que además lo vamos a necesitar sí o sí si queremos un país que sea aún más resiliente y más fuerte para las siguientes crisis que vendrán. Verónica. Si eliminas, las matemáticas no fallan, si tú eliminas 6.000 millones de la factura eléctrica, pues si miras solamente el mundo de la electricidad, pues parece claro que sí que baja la factura. Pero en cambio, si en las fábricas tú recibes una factura de electricidad, una factura de gas, entonces tal cual está estructurado el fondo, la industria sale perjudicada, ya que es intensiva en electricidad, porque funcionan 24 horas al día, todos los días del año. Entonces, si un 25% vuelve a tu factura de electricidad, tu electricidad no va a bajar. Y luego, 6 euros megavatio, como bien decía José Luis Gil, que te incremente la factura de gas
un 25% en un momento que hay que reindustrializar, y es que lo hemos visto durante la pandemia, qué necesaria es la industria en España, qué dependientes somos de otros países, que hay que producir en España. Y este fondo está llegando en un momento en el que ponemos palos en las ruedas a la industria, no favorecemos que sea competitiva energéticamente, ya que necesitamos exportar, necesitamos vender, producir, crear empleo, y este fondo no potencia la industria en un momento muy necesario. Aprovecho que estás hablando, Verónica, para hacerte una pregunta muy concreta. Es que realmente lo estás avanzando en esta intervención y en la intervención inicial que has tenido. Y realmente es el tema del precio del consumo industrial de la energía eléctrica, que se elevará. Entonces, evidentemente, estamos hablando de que esto puede comprometer a la competitividad de las industrias. ¿Estás dando algún dato sobre este posible incremento? No sé si a lo mejor podrías ahondar un poco más, y sobre todo en la posible incidencia del empleo, que también lo acabas de mencionar. Estamos hablando de que la industria compite internacionalmente. Siempre hablamos de que ya da igual el precio, que te tienes que mover como tu competencia, y el tener costes en la factura que no tiene tu competencia europea, pues y tener precios más altos implica un riesgo de deslocalización, porque ¿qué te impide el decir una empresa que tiene filiales en España, Francia, Reino Unido, Italia? Pues aquí de repente te colocan un Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y un coste que no tiene el resto de tu competencia en otros países europeos, que te impide, deslocalizar la producción. Es decir, oye, pues si es más barato fabricar en Reino Unido, en Francia o en Italia, pues oye, pues traslado esta línea de producción, etcétera. Entonces, no tenemos que tener costes adicionales que el resto de la competencia no tiene. Tenemos que ir como los restos de los europeos. Sobre el impacto, nosotros nos hemos partido de la base que no hay compensaciones. Es que lo ha dicho el Consejo de Estado. No lo tengo aquí delante para leerlo. Decía que había que revisarlo. Había que revisarlo porque eran de dudosa compensación las que se habían establecido en el fondo, de dudosa legalidad europea, con lo que yo creo que se debería analizar con más profundidad cómo se reparte el fondo y los impactos que tiene. Muy bien. Otro tema importante es el tema de los futuros inversores. Yo también creo que se ha puesto sobre la mesa en este rato, pero dado que el fondo se dirige a financiar los costes en los que el sistema eléctrico incurrió en el pasado, me gustaría que alguno de vosotros me pudiera comentar qué efectos puede tener este cambio en cuanto a temas de inversión, porque realmente se está mencionando, es que un poco estáis todos hablando, mezclando un poquito todos los temas, pero quizá a lo mejor sería el momento de comentar de manera más concreta. No sé si Ángel, por ejemplo, quiere comentar algo, y alguno de los parlamentarios. No, bueno, yo sobre este tema, muy rápidamente, francamente, creo que el tema de los inversores, si lo que estamos hablando de los inversores en tecnologías renovables, creo que la discusión ahora va por otro lado, ¿no? Y creo que hay una vorágine regulatoria que hay que tener en cuenta sobre este aspecto, ¿no? No creo que por este fondo nadie va a invertir en renovables previamente, pero sí es verdad que puede, digamos, desubicar a España como lugar de atracción de inversiones para otro tipo de inversiones industriales, ¿no? Es decir, evidentemente, la competitividad de tus costes en la jurisdicción en la que estás es una de las cosas más relevantes, aparte de la seguridad jurídica y otras, para que una multinacional de fuera decida o un inversor foráneo decida dónde colocar sus inversiones, ¿no? Evidentemente, salvo que se dé una exención general a la industria exportadora, que como se hizo en Francia con su impuesto al CO2, creo que no tiene mucho recorrido para atraer inversiones, y en sentido contrario puede ser muy, muy perjudicial. Bueno, es una pregunta más bien quizá para los expertos energéticos, pero yo no sé si alguno de los portavoces parlamentarios quiere apuntar alguna cuestión a este tema de la inversión, si se puede ver afectada por esta implementación.
Sí, únicamente decir que siempre que hay alguna medida de este estilo o realmente cualquier medida de cualquier estilo, siempre oímos a algún sector industrial decir que esto pues dejará de atraer inversión y la verdad es que no son historias de que viene el coco que no se cumplen nunca. Realmente yo creo que no va a afectar en absoluto a la inversión. Aquí hay un reparto diferente de los cargos del sistema en diferentes usos energéticos y no afecta en absoluto creo, a la entrada de inversiones. Por otra parte, lo de la competencia internacional, pensemos que en el paquete Fit for 55 de la Unión Europea ya viene un capítulo de ajustes de carbono en frontera. O sea, quiero decir que realmente todas estas cuestiones empiezan a estar cubiertas. Creo que este es el camino en el que tenemos que seguir avanzando. Me parece que la discusión sobre la descarbonización ya está absolutamente fuera de la mesa y creo que además todos los inversores lo tienen asumido y pensemos que las inversiones con aspectos que tienen aspectos ASG y inversiones actuales, los que mejor están funcionando, por ejemplo, son las nuevas emisiones de bonos verdes. Realmente yo creo que no va a haber una afectación a las inversiones. Perdona que salte, porque has mencionado más, Germán, que creo que es bueno matizar. Uno, es que Europa se está desindustrializando. Es decir, pensar que aquí estamos atrayendo inversiones de industriales, yo creo que es fundamental en un momento en que Europa ha bajado muchísimo el peso de su PIB industrial y España en particular. Olvidémonos del famoso objetivo del 20%, España está del 14% y descendente desde hace tiempo. Yo creo que hay que construir la nueva industria a partir de la que hay y este fondo no ayuda a la que hay. Pero perdona que te corte en este momento también. Evidentemente, creo que nuestras opiniones van a estar muy alejadas y yo no espero que mis opiniones sean muy populares en este foro, pero la reconstrucción industrial no puede partir por un modelo de consumos con emisiones desbocadas, que es la que tenemos actualmente. Yo creo que somos todos conscientes de la realidad en la que nos estamos moviendo. Cuando he hablado antes de criterios ASG, también voy a incorporar aquí los riesgos climáticos. La realidad es que efectivamente ya hemos pasado de página y creo que la inversión industrial va a tener que tener en cuenta muchas otras cuestiones y la cuestión del cambio climático es otra muy importante. Y yo creo que no afecta precisamente el fondo. Que tú me digas que otras iniciativas que tenemos con esta orientación puedan afectar, lo podemos discutir o no. Yo creo que el Fondo Nacional de Sostenibilidad en absoluto afectará a las inversiones internacionales en nuestro país. Pero bueno, supongo que habrá informes para discutirlo. Nadie discute en absoluto los objetivos climáticos. Nadie los discute. Bueno, pues escuchando habitualmente las opiniones en estos debates, me costaría afirmar que nadie discute los objetivos climáticos cuando se ponen en contraposición del crecimiento económico, de la generación de empleo y de otra serie de cuestiones que tienen que pesar, evidentemente, pero que hay que ponderar de manera adecuada. Germán, yo creo que lo importante aquí es seguir produciendo en la industria europea, porque la industria europea es la medioambientalmente menos emisora y más eficiente energéticamente del mundo, gracias a que tenemos una regulación que nos está ayudando. Por tanto, lo importante es tener buena regulación. Creo que esto nos desposiciona respecto a otros países de Europa. Y de verdad, creo que lo importante es reindustrializar Europa porque somos los más eficientes del mundo. Y lo peor que nos puede pasar es tener que importar esos mismos productos con una huella de carbono mucho más alta. Y de verdad que esto no es un tema de coco, ¿no? Que en Europa hemos perdido mucha industria, de verdad, Germán, y que estamos haciendo todos los esfuerzos por mantener el empleo, por mantener las fábricas funcionando. Repito, la industria europea es la menos emisora del mundo. Por tanto, lo peor que podemos hacer en la lucha contra el cambio climático es desposicionarnos competitivamente España o la Unión Europea respecto a otros lugares. Yo no voy a entrar en más temas porque yo creo que el debate es más amplio que entre tú y yo. Gracias. Muy bien. No sé sí, Concha, si yo, por puntualizar simplemente una cuestión. Es verdad que yo tampoco sabía calibrar ahora mismo el impacto que puede tener contra la inversión. Desde luego, si inducimos a diferencia en un contexto como el que estamos en el europeo, no ayuda, ¿no? Y por eso un poco también
nuestra reflexión o la reflexión que hacía al principio y es con la que cerramos nuestras enmiendas, la disposición final novena, que es cuando tiene que entrar en vigor el fondo, es cuando tengamos conocimiento de lo que va a hacer Europa y el resto de países europeos, como puede ser la directiva de fiscalidad energética, que es un poco la que va a consensuar, ayudar y aunar los criterios, la voluntad del resto de países europeos que también son nuestros competidores y que tienen que cumplir tanto los mismos objetivos medioambientales como de descarbonización que tenemos que cumplir nosotros. Oye, pues no induzcamos de manera prematura algunas diferencias inducidas por unos cargos a determinados sectores, si dentro de X meses o dentro de X tiempo vamos a tener un marco normativo europeo que nos va a dar unas reglas comunes para cómo se tiene que hacer de verdad la descarbonización a través de una reforma de la fiscalidad energética, que creo que es lo más interesante. Parches sectoriales no son la señal clara, pero sí una reforma de la fiscalidad en condiciones, pues creo que puede ser el objetivo. Oye, de manera coyuntural para atacar determinados problemas coyunturales, pues vayamos desde lo coyuntural, pero lo estructural se tiene que ir desde lo estructural, desde lo definitivo, y un poco esa es la cuestión. Pero desde luego, si inducimos a diferencias con nuestros competidores que tenemos al lado, si alguna ventaja competitiva tenemos como país para que la gente que vive en nuestro país pueda trabajar y vivir tranquila, pues si inducimos diferencias legislativas o regulatorias, o incluso a veces pues, un poco más agresivas, pues lógicamente la ventaja competitiva la podemos perder y nos podemos dar en una circunstancia que vayamos a descarbonizar una economía donde no haya ningún actor participando de la economía. Muy bien, Juan Diego. Me gustaría hacerle una pregunta a María Mercedes, pero también extensiva al resto, y me gustaría profundizar un poco en el tema de los consumidores, que también se ha mencionado. A ver si nos puedes un poco explicar en qué medida crees que este fondo puede afectar a los consumidores, especialmente a los ciudadanos de la España vaciada. Habéis sacado ya este tema y lo estamos comentando, pero igual se puede hacer, bueno, pues alguna puntualización más y sobre todo qué implicaciones tiene para su factura energética global y para su día a día. Bueno, vamos a ver. Sí, como he dicho, efectivamente, esta es una medida muy coyuntural. Es una medida, claro, porque estamos metidos en una transición energética, en un cambio, pero a nivel global. Esto se ha producido, esta situación se ha producido efectivamente por la recuperación tan rápida y por, bueno, todos lo sabemos, por los precios del gas, por la apuesta que ha hecho Europa por las renovables. Y esto, como bien decía Germán, no se puede parar. Bien, ¿qué efecto tiene esto en la factura? Efectivamente, lo que todos tratamos y todos los grupos políticos hemos hecho en el Congreso y en el Senado ha sido pedir medidas ya. Lo que no hay es soluciones mágicas, porque lo que sí se pueden tomar es, y vuelvo a repetir, son medidas coyunturales para intentar disminuir en cierta manera la factura eléctrica, o sea, la factura de la luz, y sobre todo para nuestro grupo lo más importante es para los vulnerables, que disminuya la factura de la luz como sea, por el tipo impositivo, disminuyendo los impuestos, sobre todo para las facturas, para los vulnerables y muy vulnerables. Creo que de esta manera, disminuyendo, por ejemplo, pues el tipo impositivo para los vulnerables, nos beneficiamos absolutamente todos. Yo creo que es una medida de choque, También nuestro grupo ha solicitado al Partido Socialista que solicite en Europa la compra conjunta de gas. De hecho, la ministra Rivera y la ministra Calviño han ido a Europa para solicitar y han pedido por carta, por ejemplo, este tipo de soluciones. Pero todo van a ser soluciones muy coyunturales. Tenemos que acostumbrarnos a que el cambio está aquí y tenemos que ser más eficientes energéticamente, y todo esto que nos está pasando es una revolución. Entiendo que para la industria está sufriendo desde hace mucho tiempo. Precisamente en Euskadi, si luchamos por alguien es por la industria, y de hecho en este proyecto de ley de fondo, desde el anteproyecto al proyecto se ha modificado el texto gracias a nuestras enmiendas y se han ampliado los sujetos de compensación. En el anteproyecto la industria estaba mucho peor afectada negativamente que lo está ahora con el proyecto. Por lo tanto, en Euskadi la industria ha rebajado mejor la situación.
sí, como hemos dicho antes, hay que, la industria es lo más importante, así como los consumidores vulnerables, la industria y la competitividad de la industria. Por lo tanto, todas las soluciones que busquemos tienen que ser entre la sociedad y la industria. Tiene que ser entre todos para llegar a un punto en el que los más vulnerables puedan seguir adelante y aquellas industrias que los costes les sean excesivos y no puedan invertir en renovables, la ayuda de todos puedan hacerlo. Ese es el futuro. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. No sé si Germán y Juan Diego también, como portavoces parlamentarios, queréis hacer algún apunte sobre cómo va a afectar a los consumidores y especialmente la factura energética, sobre todo de la gente más vulnerable. Sí, yo quería añadir, hay estudios hechos que hablan de la redistribución de renta que va a generar el Fondo Nacional de Sostenibilidad y cómo va a afectar de una manera más positiva a las rentas más bajas. Aquí el efecto es de redistribución progresiva. De hecho, se estima que la renta disponible de las rentas más bajas aumentará entre un 1,5 y un 3%, y de las rentas más altas aumentará también la renta disponible en torno a un 0,5% de su renta, con lo cual es una medida totalmente progresiva. Antes mencionaban lo de que a quien cocina con bomba de butano le va a subir un euro y a quien cocina con vitrocerámica le va a bajar 3 euros. Bueno, esto es debido precisamente a que el peso de la factura eléctrica dentro de los consumos energéticos de los hogares es mucho mayor que todos los demás consumos energéticos, incluso aquellos que tienen también consumo de gas natural, con lo cual esta redistribución y el hecho de que no se traslada el valor 1 a 1 del coste del recorre, sino que se incorporan otras fuentes de financiación, como las subastas de CO2, hace que baje el total. Esto no es, como han dicho en algunas ocasiones, no sé si se ha dicho aquí, pero sí otros portavoces parlamentarios que no están hoy aquí con nosotros, que esto es un juego de trileros de mover costes de un sitio a otro. No, esto es un juego en el que se crea un fondo que va a recibir inputs de una serie de fuentes, entre ellas los consumos energéticos, pero también los ingresos por las subastas de CO2, por ejemplo, de derechos de emisión, con lo cual no es un juego de suma cero. Hay un reparto, pero también hay una disminución de estos costes, con lo cual el efecto redistributivo y el efecto de mejora de renta disponible en las familias va a ser bastante pronunciado. Juan Diego. Sí, bueno, con respecto a la España rural y interior, es verdad que nosotros hemos detectado que hay graves afecciones, ¿no? Un poco pero sobre todo por la discriminación que se produce en aquellos sectores, territorios, hablando también de territorios, que simplemente no pueden alcanzar a la electrificación. Y también aquellos colectivos de personas que no tienen recursos para electrificar completamente sus casas. Y nosotros también hemos puesto esa atención en ello. Y por eso nuestras enmiendas han ido básicamente al aumentar las exenciones, a quitar por un lado el peligro de compensación que se han considerado como ayudas de Estado y por tanto no las puedan recibir aquellos sectores económicos que son objeto de compensación, y sí pasarlas a las exenciones, es decir, que no tengan que pagar. Y nosotros hemos presentado enmiendas y hemos sido el único grupo y el único partido que ha presentado enmiendas en defensa clara, y al principio de la pregunta que has hecho es del mundo rural. Nosotros hemos planteado que ya que estamos en una comisión que tiene rango de vicepresidencia tercera, y tiene rango de vicepresidencia porque incluye el reto demográfico, la lucha contra el reto demográfico, una de nuestras enmiendas tiene una pretensión clara. La España rural, la España interior, la de menos de 5.000 habitantes, aquella que tiene una densidad de población de menos de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, esté exenta en su consumo energético de la contribución a este fondo. Creo que es una pretensión extremadamente sencilla. La industria agroalimentaria tan importante tiene implantada en la España rural, que tenga también una exención. La industria manufacturera, del cual pues también contribuye de forma tan importante a la economía de nuestro país. Y luego, por supuesto, también a la agricultura, a la silvicultura, a la pesca y a la ganadería, que dentro de sus consumos energéticos son fundamentales e importantísimos, para sus labores del día a día también tengan una exención a la contribución del fondo, puesto que son estratégicos, puesto que no existe la posibilidad de su electrificación de ninguna de las formas, que al final tampoco tengan que contribuir a este fondo, porque si este fondo tiene que ayudar a la consecución de nuevos objetivos, que es el pago de energía, de la electrificación de la economía, aquellos sectores o aquellos territorios, sobre todo lo de la España rural, que como bien han enseñado por ahí un mapa,
final se generó también una transferencia de renta prácticamente entre aquellos que no se pueden electrificar a los que están electrificados se pueden electrificar, una transferencia de renta entre las comunidades rurales, los consumidores vulnerables, hacia aquellos que disfrutan de una plena electrificación un poco en entornos más urbanos, ¿no? Creemos que son los grandes damnificados, esa España a 2 velocidades, y este fondo, y aunque sea una pequeña cantidad o mucha, pues genera esa España a 2 velocidades y genera también esas discriminaciones que nosotros, desde luego, con nuestro instrumento y con nuestras enmiendas, con nuestro mensaje y con nuestra acción, vamos a intentar evitar, sobre todo en lo que tiene y está relativo a la España rural. Las cuentas de los efectos, yo he leído estudios serios, al margen del propio mini análisis de impacto que tiene la propia presentación de la ley, en el que son muy prospectivas y es muy imaginativa, pero cuando haces las cuentas que se han hecho de determinados sectores, de cómo va a afectar, cuánto va a subir un consumo a costes reales, pues eso ciertamente es un poco más preocupante, ¿no? Muy bien, Juan Diego. Hay una pregunta que me gustaría formularle a Ángel y te la planteo de la siguiente forma. El proyecto establece un esquema de exenciones y compensaciones. También se ha estado comentando a lo largo de esta hora que llevamos de debate sobre el que la CNMC y el Consejo de Estado han llamado la atención al no incluir, por ejemplo, referencias al gas licuado. Los objetivos de este esquema son, entre otros, evitar una doble imposición sobre determinados consumos y mitigar los impactos del fondo sobre la competitividad de algunos sectores. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué aspectos relacionados con este esquema cabe mejorar en el proyecto? Me gustaría que contestara Ángel y luego, si alguno de vosotros quiere apuntar algo. Entiendo que en la parte de las exenciones la no mención explícita al GLP creo que es simplemente un error o un olvido y que simplemente se incluirá porque sencillamente si no sería completamente discriminatorio discriminar al GLP respecto al gas natural o otros productos petrolíferos, ¿no? O sea, los productos petrolíferos que no son GLP puede venir pues el mineral, puede venir del refino, pero dado que el GLP es precisamente un uso que utilizan industrialmente algunas medianas y pequeñas empresas, pero sobre todo muchos colectivos, digamos, de bajas rentas, evidentemente, esos usos es muy necesario que queden exentos, al igual que la ley menciona, creo que en su artículo 5, pues otros productos, ¿no? como el gas natural. Sobre el tema del esquema de exenciones y compensaciones, además, yo creo que lo he mencionado antes. Evidentemente, la vía que estábamos pidiendo desde la industria para los que competimos internacionalmente. Oye, hay industria que no compite internacionalmente, que tiene un mercado cautivo. Nosotros no, a nosotros tenemos el sistema petrolífero quizás más abierto de toda Europa, ¿no? Que pedimos desde la industria para evitar precisamente que se emita más en el mundo, no pudiendo vender nuestros productos y que lleguen otros con muchas más huellas de carbono. Lo que estamos pidiendo es evitar un esquema de compensaciones, que además es como no sabemos a quién se las van a dar, no sabemos cuánto se van a dar y si todos los años se van a dar, que están sujetas además al escrutinio de la Unión Europea en cuanto a ayudas de Estado, con lo cual hay una incertidumbre jurídica muy alta sobre si se podrían consolidar o no, y pasar para esa industria con riesgo de fuga de carbono, con competencia internacional, etcétera, pues pasarla claramente a un régimen de exenciones. El régimen de exenciones es el que hoy día se ha previsto para el instrumento fiscal que allí hay, por ejemplo, en Francia, y es el que nos permitiría reposicionarnos con este fondo y evitar los daños, digamos, tan perjudiciales que para nuestra competitividad. Yo quiero decir solo una cosa, lo digo porque yo represento al sector de la energía en general. Repsol también está en el sector eléctrico. O sea que aquí nosotros jugamos al sector, estamos en cualquier tecnología excepto en la nuclear y excepto en el carbón. Estamos en las renovables de forma creciente, estamos digamos en todas las energías. Pero si tú miras los exportadores de España, ¿quién exporta en España? El primero es Repsol. El segundo se llama Inditex. Y de ahí al octavo es la industria de automoción, que está muy vinculada a la nuestra, y con la segunda petrolera del país, que es Cepsa. Es decir, que nosotros estamos vendiendo, generando empleo en España y vendiendo nuestros productos en todo el mundo.
y por tanto creemos pero nosotros y los azulejeros, y el acero, y el papel, y el cemento, y todos estos sectores, digamos, necesitan tener una certidumbre de que sus costes, y nos hicimos un esfuerzo tremendo todos en la crisis de 2008, tremendo, para reducir nuestros costes, mejorar competitividad y exportar, dado que la demanda interna no estaba, para que fuera el mercado exterior el que nos permitiera conservar el empleo. Y lo que decimos es que ahora en otra crisis permitamos que la industria siga siendo. Por tanto, seguridad jurídica la dan las exenciones. El sistema de compensaciones previsto por la ley nos parece claramente insuficiente. No sé si José Luis o Verónica quieren apuntar algo o alguno de los portavoces parlamentarios que... Verónica. Perdón. Verónica y José Luis, perdón. Dice Verónica primero, por favor. Sí, Verónica. Quería comentar que cuando hablábamos que... Perdona, Verónica, acércate un poquito el micro. A ver, mejor, ya no sé qué hacer, he cambiado el micro. No te preocupes, que se te ve. No, sobre lo que comentaban, que hay otros inputs para financiar el Recore. Entonces, esto es respecto a más allá de las aportaciones de los distintos sectores energéticos, quería comentar que nosotros habíamos pedido que toda la regulación entrara ordenadamente en vigor. Tenemos la ley que actúa sobre la retribución del CO2, que en teoría tiene que minorar el Recore, pero todavía no está aprobado. Sobre el tema de las directrices de ayuda de Estado, todavía tampoco. Sobre cómo nos van a compensar a la industria, o si es que nos van a compensar, tampoco lo especifica, ni el mecanismo, ni el porcentaje. Hay mucha regulación que se tiene que aprobar antes de que entre en vigor este fondo. Es lo que simplemente era puntualizar este tema. Y más en un momento en el que tenemos que salir a exportar. Ya ha adelantado Ángel, la industria española exporta mucho. Esta redistribución de costes de electricidad hacia gas no te vuelve más competitivo, y más habiendo sectores que dependen mucho del internacional. Hablaba de cifras, pues por ejemplo, el sector cerámico exporta un 75% de la producción. Hicieron un gran esfuerzo en 2008 de eficiencia energética, una apuesta por el sector, salieron a competir en mercados internacionales, y ahora el fondo incrementaría la brecha, con lo que nos está perjudicando como industria este tema. Y José Luis, te paso la palabra, que digo que te he cortado. No, por Dios, en absoluto. Ha sido el impulso de los dos de ir rápidamente, ¿no? Yo, a ver, sobre cosas que hemos comentado, que se ha comentado, ¿no? Se habla de que es una medida coyuntural, pero sin embargo el fondo, el proyecto de ley no tiene fecha fin. Se queda con carácter infinito prácticamente. Y sin embargo tampoco considera que hay un paquete de reformas, el Fit for 55, perdón, que puede estar incluyendo temas fiscales a la automoción, a la movilidad y a los edificios, ¿no? Con lo cual tendríamos doble tasa, ¿no? Se habla de la tasa de carbón en frontera, y es cierto que habrá. Esa tasa de carbón en frontera protege desde fuera de la Unión Europea cuando se implante, y lo hará sobre el precio del CO2. No protegerá sobre el fondo ni protegerá el desequilibrio que puede generar entre España, Francia o España e Italia dentro de los países de la Unión Europea, ¿no? Y por último, una reflexión sobre los vulnerables. A ver, las familias menos electrificadas y con menores consumos eléctricos son las familias vulnerables. Basta ver cuál es el consumo medio de las familias españolas y cuál es el consumo medio de las familias vulnerables, las que tienen derecho al bono social, y lo publica la CNMC. Pero además son familias que no se van a electrificar. Es decir, o sea, una familia de renta baja no se comprará un vehículo eléctrico nuevo, se estará comprando probablemente un vehículo diésel o gasolina de segunda mano. Una familia más vulnerable no tiene una bomba de calor o aerotermia, tienen estufas catalíticas o calderas de gas natural o de propano, de lo que sea, para calefacción, ¿no? Entonces, ojo también que cuando electrificamos puede parecer que el vulnerable baja la factura eléctrica, pero es el más dependiente de otro tipo de energías. Muy bien. Hemos hablado al principio de la mesa de debate que el plazo de enmiendas al proyecto de ley se cerró esta semana,
Y me gustaría conocer la opinión de los portavoces sobre si ya habéis tenido ocasión de conocer las propuestas de mejora que se han presentado en la Comisión de Transición Ecológica y cuáles serían las propuestas o vuestras propuestas para mejorar el texto si creéis que hay margen de mejora, que yo creo que sí. Entonces, no sé si Mercedes, Germán o Juan Diego queréis comentar algo al respecto. Mercedes. Bueno, simplemente, perdón. Mercedes, continúa, no te Sí, preocupes. no, simplemente, bueno, decir que nosotros hemos presentado unas cuantas enmiendas y sobre todo hay una enmienda que es en aras de salvaguardar la competitividad de la industria. Solicitamos que tanto la energía eléctrica como el gas que se vende a empresas con riesgo de deslocalización, no es que sí le compense, sino que esté exento del cálculo de las exportaciones a fondo este fondo. Y luego, bueno, pues sí vemos en este proyecto medidas que tienen pros y medidas que hay en contra. Entonces, consideramos positivo pues que sea un fondo que se vaya a poner en marcha durante 5 años, que, como he dicho antes, en Euskadi el impacto en la industria va a ser menor. Pero, como bien se ha dicho ahí, consideramos que en la memoria económica, por ejemplo, no se estiman los impactos sectoriales y subsectoriales y por tipo de energía, cuando sabemos que el impacto va a ser absolutamente distinto según el sector. Bien, pues más o menos van por ahí nuestras enmiendas. Juan Diego y luego Germán. Ya al margen de valorar la enmienda de los demás, y bueno, simplemente decir, se han presentado 72 enmiendas, han enmendado Grupo Mixto a través de Teruel Existe, Grupo Pilar, o sea, Grupo Plural, el Grupo Partido Popular, lógicamente, el Grupo Republicano, el Vasco y el Grupo Parlamentario Ciudadano. En total, 72 enmiendas. Todas pivotan en torno a lo mismo en la mayoría de ellas. Primero, bueno, incluir ese error, ¿no?, que se ha podido inducir por la no inclusión de los gases licuados del petróleo, en el que casi todo el mundo lo incluye, porque es una enmienda que hemos recogido la mayoría de los grupos parlamentarios, en el sentido cuando se habla de gas natural, gasóleo, fuelóleo y gases licuados del petróleo, al objeto de incluirlas en las exenciones que sean pertinentes. Otra de las cuestiones que también ha pivotado a lo largo de casi todas las enmiendas es uno de los inputs, el principal input que tiene que haber para la financiación del fondo, que sea a través de los presupuestos generales del Estado, el que retribuya el recobre pasado. Y luego, pues desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular, nosotros hemos querido dar un paso más allá. A lo largo de mi intervención en tiempo he intentado explicarlas, ¿no? Pero básicamente exenciones de protección a la industria, exenciones de protección al transporte por carretera, no solamente al de más de 7,5 toneladas, sino también a aquel transportista que hace recorridos cortos, como puedan ser las furgonetas, el autónomo que tiene su furgoneta y que no carga ni mercancías propias ni públicas por encima de las 7,5 toneladas, la exención a la España rural, la exención a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura y a la pesca, a la industria agroalimentaria, exenciones en definitiva bueno, y el paso, por supuesto, de las compensaciones. Lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar. Las compensaciones tienen el riesgo de ser declaradas ayuda de Estado, tienen el riesgo de no ser pues consideradas si consideramos que esos sectores son estratégicos, que no tienen posibilidad de electrificación y hay que echar una mano, pues lógicamente que sean objeto de exención y no del trapicheo de la compensación, no del negociado de la compensación, sino de una exención clara. Por supuesto, nuestra enmienda, y reitero, es que hasta que no tengamos la directiva o la renovación o la actualización de la directiva de la fiscalidad energética que nos haga converger con el resto de la Unión Europea, no nos demos elementos distintivos, no nos legislemos de manera diferencial que nos quite competitividad con el resto de nuestros socios. ¿Para qué nos vamos a pegar un tiro en el pie si de aquí a poco tiempo vamos a tener la posibilidad de una directiva europea de la fiscalidad energética que vaya realmente, no como un parche, sino como una solución definitiva a la descarbonización de la economía con señales claras vía impuestos, no vía este fondo? Por tanto, nosotros la suspensión del fondo, que si el fondo hay que crearlo, que se alimente de presupuesto general del Estado, de fondos europeos sin límite en base a lo que la diga la reglamentación europea, y en definitiva no nos dotemos de un elemento legislativo diferenciador para quitar competitividad a nuestros sectores que son más importantes en cuanto a exportaciones, porque además de ser portavoz de energía, yo vivo en Jaén.
y comprendo la importancia que tiene la industria agroalimentaria en mi provincia y comprendo la importancia que tiene la cogeneración en mi provincia porque es necesaria para que podamos hacer un recurso agroalimentario fundamental e importantísimo como es el aceite de oliva. Sin cogeneración, sin la posibilidad de tratar los subproductos del aceite de oliva, no podemos producir ni un kilo de aceite de oliva. Si ahora esa rentabilidad que tenemos tan ajustada a un mercado tan importante como es el del aceite de oliva, lo vamos a gravar con más impuestos para los consumos energéticos de las cogeneraciones que refinan y que eliminan los residuos de biomasa producidos en este sector, pues a mí me preocupa. Yo soy diputado por Jaén y tengo que también dar respuesta a mi provincia. E igual entiendo yo también que necesitarán respuesta pues aquellas circunscripciones provinciales y territoriales pues que se van a grabar. Y hablo de los ceramistas, hablo de los azulejeros y hablo de aquellas industrias tan importantes que, bueno, pues que tienen implantaciones casi territoriales y que están seriamente, porque nos lo cuentan, muy preocupados por estas medidas regulatorias. Y un poco ese es sobre lo que pivotan nuestras enmiendas, que son de mejora y de el mínimo impacto, que sean, bueno, pues que no pierdan mucho, ¿no? Y que ganen los máximos posibles. Muy bien. Germán, nos quedan aproximadamente 10 minutos de debate. Brevemente las aportaciones. Si alguno de los otros tres ponentes, Ángel, Verónica o José Luis, quieren hacer alguna aportación más, porque sí que me gustaría formular una última pregunta antes de cerrar. Germán. Vale, pues muy brevemente. Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda al proyecto de ley. No es tampoco lo habitual, pero en este caso consideramos que cubre las expectativas de lo que teníamos como Grupo Parlamentario Socialista. Tal y como ha dicho Juan Diego, hay muchas enmiendas relativamente, hay 72 enmiendas, que son bastantes, no es lo que últimamente estamos viendo en el Congreso, pero no coincido en que todas vayan en la misma línea, porque hay algunas que en efecto se mueven en la línea, como ha comentado él, de que sean los presupuestos generales del Estado los que hagan las aportaciones a este fondo, pero hay muchas otras enmiendas que van en la línea contraria y que además están pidiendo, por ejemplo, que en lugar de 5 años el periodo de adaptación sea de 2 años, por ejemplo, en lugar de aportar un 20, un 20, un 20, un 20, así en 5 anualidades, sea 50% el año que viene, 50% el siguiente, con lo cual la velocidad de implantación del fondo sería mucho mayor. El tema de los presupuestos no podemos coincidir, no estamos de acuerdo. Esto viene de una política energética en la que los inductores de esta política energética deben ser los que financien estos costes. Los inductores de esta política energética son todos los consumidores de energía, porque había unos objetivos de descarbonización y había unos objetivos de reducción de consumo energético de país, todos los consumidores. Y todos los consumidores son todos los consumidores de energía, no únicamente los consumidores de electricidad, con lo cual nosotros pensamos que el fondo se adecua a lo que se espera para mejorar esta situación. Los costes del RECORE van a ser decrecientes, con esto también entronco con lo que ha dicho Verónica. Cuando he dicho que es coyuntural, me refería precisamente a que el RECORE, que es lo que financia el fondo, es decreciente en el tiempo. Llegará un momento que no quedará nada por financiar del RECORE y en ese momento el fondo habrá que ver si tiene sentido que siga existiendo, si debe transformarse o si debe utilizarse para financiar otras cuestiones. Pero de momento, cuando digo coyuntural es porque tiene una limitación en el tiempo, una limitación natural, porque está dedicado a pagar unos capítulos concretos. Pero como digo, pues eso, nosotros no hemos presentado ninguna enmienda y sí he podido a título personal pegar una mirada en general a lo que hay, pero aún no hemos podido estudiarlas todas porque se cerró el plazo el 22. Yo recibí ayer las enmiendas de todos los grupos y aún no hemos tenido tiempo material de estudiarlas con detenimiento. Muy bien, Germán. No sé si alguno de José Luis, Verónica o Ángel quiere hacer algún comentario. Si no, planteo una pregunta que yo creo que va a ser la última, porque como digo, ya sí que nos quedan 5 minutos, un poquito más de tiempo. Y me gustaría poner sobre la mesa, pues bueno, desgraciadamente las Islas Canarias están siendo noticia por el tema del volcán en la isla de La Palma, pero energéticamente hablando, pues se trata de territorios que son sistemas aislados en los que la generación eléctrica, bueno, pues depende casi completamente de productos fósiles y precisamente
precisamente por esto me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre cómo creéis que encajaría el fondo con esta realidad. Igual, no sé, si Ángel, José Luis o Verónica quieren empezar o no sé, el que me pida la palabra. Yo muy brevemente, la generación eléctrica está exenta en el Fondo Nacional. El uso de combustibles fósiles para generación eléctrica está exento. Quiero decir, no afecta en absoluto. Es la energía producida la que incorpora fondos nunca mejor dicho, al fondo, al igual que en cualquier otro lugar del país. Ángel. Yo, francamente, no me lo estudio en detalle. Lo que sí creo es que hay tecnologías descarbonizadas hoy día que deberíamos aplicar más en las Islas Canarias. Y creo que hay oportunidades claras tanto en el terreno de las renovables eléctricas como con la propia geotecnia u otras, que yo creo que otras zonas insulares, digamos, similares, están aplicando con éxito. Yo creo que tenemos que adoptarlas con más celeridad. Creo que estar produciendo con combustibles de origen mineral electricidad hoy día en Canarias creo que no es lo óptimo. Creo que no es lo óptimo y que la tecnología está ahí y puede resolver parte de los problemas que tenemos hoy día, yo creo, en cuanto al mix energético canario, ¿no? Es lo que quiero decir. Y yo creo que más allá del fondo, creo que el fondo, en el tema que estoy con Germán, mira, estamos todos comprometidos con la descarbonización. Creo que hay oportunidades en Canarias claras para descarbonizar con la tecnología que ya tenemos con nosotros, más allá de cómo le puede afectar el fondo, ¿no? José Luis. A ver, los estudios muestran que Canarias probablemente es una de las comunidades, déjame decirlo, que mejor le viene el fondo. Por climatología es un ambiente templado, las calefacciones son menores que otras comunidades y las distancias de vehículos pues también son menores que en otros territorios, ¿no? O sea, y distinto, y comparto la opinión que se ha dicho, que lo que sí que es importante es reflexionar sobre el parque de generación de Canarias, ¿no? Que debe ser mucho más flexible y, digamos, sometido a otras energías diferenciales, ¿no? No sé si Juan Diego, Verónica, María Mercedes quieren comentar algo al respecto. No. Vale, perfecto. Bueno, pues la verdad es que nos quedan 5 minutos para terminar y yo creo que, lejos de plantear una nueva pregunta, igual si sois capaces en un minutito cada uno como máximo de hacer una reflexión final sobre el tema que hemos tratado, pues yo os lo agradecería. Entonces, como os tengo ahí en mosaico a todos, voy a nombraros por orden y vamos, es un orden aleatorio. Entonces, empiezo, por ejemplo, por Germán. 30 segundos, un minutito final como colofón de esta mesa de debate. Venga, pues brevedad absoluta. Creo que se ha demostrado que ninguna medida energética nunca va a estar exenta de polémica, lógicamente, por el mix energético español es muy variado, pero yo creo que el Fondo Nacional ataca una cuestión fundamental y es que el sector eléctrico ha estado soportando, los consumidores finales de electricidad han estado soportando sobre sus hombros unos costes muy altos debidos a unos compromisos de descarbonización que afectaban a todos los consumidores energéticos, eran compromisos comunes de todos los consumos energéticos, y este fondo lo que hace es corregir esta situación y repartir entre todos los consumos energéticos las aportaciones a estas políticas energéticas. María Mercedes, tu reflexión final, por favor. Bueno, pues yo considero que este fondo, que este proyecto de ley introduce una señal gradual en empresas y hogares para que avancen en la descarbonización de sus consumos energéticos. Es una medida que va en la buena dirección, con sus pros y sus contras. Es una medida dirigida a aliviar la factura eléctrica y bueno, consideramos que es una medida, como he dicho ya varias veces, es coyuntural, a la espera de que se tomen medidas estructurales tanto en el Estado español como en Europa y, por supuesto, y muy importante, con un avance y un desarrollo tecnológico absolutamente fundamental para el desarrollo de las energías renovables. Ángel.
Primero, diálogo, hablar mucho y evaluar los impactos. Creo que es lo que es más necesario para hacer buena regulación. Pleno compromiso de la industria española de la descarbonización, en el sentido de que ya llevamos una senda de descarbonización muy fuerte, y descarbonizar no quiere decir que sean otros los que produzcan los bienes que hoy día producimos aquí o el empleo se vaya a otros lugares. Descarbonizar quiere decir ser cada vez más eficiente. Creo que este fondo no va en la dirección de incentivar la descarbonización, y sí creo que nos desposiciona respecto a Europa. Tenemos, como habéis mencionado, un marco que es el Fit for 55, que al menos nos va a dotar a todos los europeos de un marco común en la ruta de descarbonización. Yo diría que intentemos no sacar normas que nos desposicionen respecto a otros países europeos. Dicho lo cual, una invitación al diálogo y una invitación a colaborar en los análisis de impacto de las normas para que éstas se mejoren los procesos parlamentarios o se mejoren de ex novo, ¿no? Y muchas gracias porque es eventos como este, y gracias a nuestra clase política por estar aquí en este debate y en este diálogo. Verónica. Pues más que decir que en un momento de crisis económica que estamos empezando a sufrir y en el que el PIB de la industria tiene que incrementarse y el PIB como país, medidas como el fondo no nos impulsan hacia la descarbonización, porque el fondo no potencia ese combustible alternativo, y esta aportación lo que está realizando realmente es incrementar la brecha de nuestros costes con nuestra competencia europea. Y en estos momentos actuales, yo creo que es algo inasumible por parte de la industria. José Luis, reflexión final. Cierto es que todas las reformas eléctricas, todas las reformas energéticas, todas las reformas en general siempre están sometidas a polémicas, y más cuando es un juego de suma cero, donde unos pagan más a costa de otros pagan menos. Pero lo que sí que no se debería privar es la reflexión y análisis profundo de impactos, ¿no? Y vuelvo a recordar esto que el Consejo de Estado sometió en su informe, ¿no? Entonces, creo que es bueno pensar en una reforma integral y ver con profundidad el análisis de impactos que tiene. Y yo creo que el fondo le falta un poco de esto. Gracias a todos. Gracias a todos por la invitación y a todos por participar también. Perfecto. Juan Diego, finalizas, rematas. Vale. Bueno, pues nada, corren tiempos de ir de la mano de nuestros socios europeos, de no perder competitividad y de sí armonizar sobre todo lo que es importante, ¿no? Que yo creo que es la fiscalidad energética tan necesaria, esa reforma del sector de la fiscalidad energética, básicamente. Por tanto, nosotros abogamos a que debemos esperar. Entre tanto, y llega o no llega, bueno, pues tenemos la posibilidad en periodo de enmiendas, y es a lo que yo pues quiero apelar a los grupos que hoy están aquí, al PSOE y al PNV, ¿no? Que tengan la posibilidad de limitar los impactos y el daño que se puede hacer a determinados sectores vía la introducción de enmiendas que se hagan con generosidad y con vista. Que abramos los ojos, y ya que este fondo no sirve ni para conseguir objetivos de descarbonización ni para bajar los consumos energéticos, que al menos sí sirva en la reestructuración que se pretenda hacer los cargos para el pago al recore, para no dañar a aquellos sectores que no pueden ni tienen la posibilidad de electrificarse ni de descarbonizarse sin ayuda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Diego. Damos por concluida la mesa de debate. Quiero agradecer a los 6 ponentes que hayan estado con nosotros en este webinar, y a título particular quiero agradecer a Sedigas y a la Asociación Gas Licuado por haberme convocado para moderar esta mesa de debate, y ya la conclusión final la va a hacer Joan Batalla, presidente de Sedigas, al que cedo la palabra. Joan, cuando quieras. Muchísimas gracias, Concha. Buenos días a todos. La verdad es que hemos estado escuchando esta mesa tan interesante, tan excelentemente moderada. Sé que es difícil, Concha, con lo cual felicidades por ese trabajo de moderación. Cuando en su momento con Xavier abordó la posibilidad de hacer una jornada de esta naturaleza, creíamos que era muy oportuno el tema de poder analizar los diferentes ángulos de un proyecto de ley como este, donde, si me permitís una palabra que se ha ido repitiendo a lo largo de todas vuestras intervenciones, o 2 palabras, han sido impacto y análisis. Y yo creo que obviamente esa combinación en una mesa del legislador, obviamente con todos los portavoces, con todos vosotros, abordando lo que es las diferentes enmiendas que se han presentado, el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios, así como con una participación del sector industrial, yo creo que nos ha permitido contribuir
a un mejor conocimiento y análisis del proyecto de ley, obviamente con todos sus impactos y todo el análisis. Yo por mi parte sí que quisiera, bueno, primero agradeceros a todos los ponentes, obviamente esa participación, yo creo que han enriquecido este debate y personalmente yo sinceramente creo que era muy oportuno la realización de una jornada de más de una semana que ha coincidido que era de cierre de las enmiendas y nos ha permitido avanzar lo que es el calendario de trabajo de la iniciativa del proyecto de ley y los siguientes hitos. Yo sí que quisiera acabar, si me permitís, con algunas reflexiones muy breves para no finalizar fuera del plazo o del horario que teníamos previsto. Obviamente hay preocupación por parte del sector industrial en relación a lo que es el impacto del fondo. Y yo creo que eso no quita que tengamos que reconocer, y algunos de los ponentes lo han puesto, el tema del compromiso de ese sector industrial con la descarbonización de la economía. La preocupación con el fondo no impide o no ha impedido al sector industrial avanzar en lo que es sus mejores ratios de intensidad energética, de eficiencia energética, buscando nuevas soluciones, no necesariamente, y se ha apuntado, todas eléctricas, obviamente hay unas necesidades térmicas que la electrificación no va a ser posible que le dé respuesta, y esa preocupación por el fondo también emana de esa necesidad de conciliar competitividad, crecimiento económico con la estrategia de descarbonización y de sostenibilidad que ha iniciado el sector desde hace muchísimos años. Por lo tanto, aquellas cuestiones, aspectos críticos en relación al fondo no cuestionan esa estrategia compartida por todo el sector industrial y por todo el sector gasista que yo represento con la descarbonización. En el sector gasista propiamente, y con el apoyo obviamente de todos los consumidores, se está avanzando en esa estrategia de descarbonización, se están invirtiendo recursos en potenciar el desarrollo de los gases renovables o el hidrógeno verde, que obviamente además de permitirnos avanzar en la descarbonización, nos permiten generar puestos de trabajo y contribuir a la recuperación económica del sector. Y obviamente en este sentido nuestra preocupación, y ha sido pública y se ha hecho manifiesta pues, a lo largo de estos últimos meses en relación al fondo, es que descarbonizar no solo es electrificar, y creemos que ese enfoque a futuro más que a pasado es necesario en esta estrategia de descarbonización en la que estamos todos comprometidos y en particular el sector gasista. Obviamente creemos que en esa estrategia de descarbonización obviamente va a tener un impacto el fondo, y obviamente es necesario tomar en consideración que obviamente las energías renovables van a ser una parte importante de la solución de descarbonización, pero que la propia Comisión Europea apunta la necesidad de descarbonizar la otra parte de la matriz energética, donde los gases renovables, gas sintético, hidrógeno, obviamente van a ser parte de la solución. Obviamente tenemos que seguir avanzando en impulsar medidas, regulaciones que apoyen al tejido industrial, que garanticen su viabilidad, que garanticen la consecución de esos objetivos de descarbonización, que aporten certidumbre para promover la inversión y sobre todo para recuperar la senda de crecimiento económico tras la pandemia. Y ya centrándome finalmente en el fondo, la última consideración que sí que quería hacer es, obviamente, como decía, se ha apuntado la necesidad del análisis económico, del análisis de ese impacto. Obviamente hemos hablado de consumidor industrial, hemos hablado de consumidor doméstico. Yo solo invitaría a aquellos que tengáis interés en más detalles. Desde la asociación se hizo un análisis, si me permitís, riguroso, con datos públicos, de encuesta de presupuestos familiares y datos de condiciones climatológicas, perfiles de consumo por comunidades autónomas, porque obviamente lo que creemos que es oportuno cuando uno tiene que valorar una medida es ver cuál es ese impacto que se produce. Tú lo comentabas, Concha, lo preguntabas en una de las últimas preguntas, el tema de cuál es el impacto que se está produciendo especialmente en la España vaciada y en términos de brecha territorial. Yo invito, lo tenéis en la página web para que le echéis un vistazo, yo solo diré que obviamente con datos públicos, datos oficiales, sí que se producen efectos más allá de traslado de precios, costes del sector de consumos eléctricos a consumos de otros vectores energéticos, se producen efectos en la factura final del consumidor. Eso es inevitable y obviamente es un juego de suma cero donde, José Luis también lo comentaba, donde hay quien gana y quien pierde. Yo solo diré una cifra. 6 comunidades autónomas que se corresponden con la España vaciada
el incremento en la factura final energética, obviamente con todos los cálculos de si tenemos compensaciones, no tenemos compensaciones, solo va a haber exenciones, pero no va a haber compensaciones, pero el impacto para esas familias de esas comunidades de la España vaciada puede ser superior a los 250 euros anuales. Además, son zonas rurales con unos niveles de ingresos inferiores a lo que puede ser la media y, por lo tanto, hay impactos territoriales, hay impactos en los consumidores más vulnerables que no son nada despreciables. Y aquí tenemos, obviamente, aquellas comunidades autónomas con condiciones climatológicas más frías, como obviamente cabe esperar, donde obviamente el consumo de gas, el peso del gas en la matriz es superior y obviamente lo que es el impacto es superior a la media de un consumidor eléctrico en una zona climatológicamente más benigna. Las dos Castillas, La Rioja, toda la cornisa cantábrica, obviamente son de especial incidencia ese impacto. Invito a que lo veáis, a lo que lo podáis analizarlo, estudiarlo y obviamente nuevamente agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer nuevamente a los ponentes todas sus intervenciones. Yo creo que ha sido, pues obviamente con ese enfoque divulgativo, de debate, de poder analizar una iniciativa como esta que tiene un impacto significativo, yo creo que se ha contribuido por parte de todos a este mejor conocimiento. Gracias a todos y hasta un próximo evento de la asociación. Muchísimas gracias.